Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Yo voy a leer desde el versículo 8 en adelante. Ya hemos leído la carta varias veces, así que todos saben de qué se trata. Por eso, aunque en nombre de Cristo tengo derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora preso por causa de Cristo Jesús, te pido un favor para mi hijo Onésimo, de quien he llegado a ser padre según la fe aquí en la cárcel. En otro tiempo Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de nuevo, es el hijo de mis entrañas. Yo hubiera querido que se quedara contigo, para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Pero no quiero hacer nada que tú antes no hayas aprobado, para que el favor que me haces no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez Onésimo se apartó de ti por algún tiempo, para que ahora lo tenga para siempre, ya no como un esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo todavía más, no solo humanamente, sino también como hermano en el Señor. Hasta aquí nada más en la lectura. Bueno, hemos estado recorriendo la carta esta, que es la carta más breve, pero que tiene muchas cosas para decir, Filemón es una carta privada, es decir, es el apóstol que escribe y no se presenta ni siquiera en la forma en que lo hace siempre, sino que es una carta personal. De todas las cartas que escribe el apóstol Pablo, esta es la única que tiene esta característica. Las otras hablan a obreros, a siervos. Acá está hablando a una persona por un problema personal. Esta carta está en la palabra de Dios porque está inspirada por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que va a plantear varios temas profundos y diferentes. Por ejemplo, plantea el problema personal. Filemón ha sido defraudado porque se le escapó un esclavo. Onésimo es un esclavo fugitivo. Y Pablo tiene que mediar en una situación difícil. Este sería el problema personal. Filemón tiene un problema, se le ha ido un esclavo. Onésimo tiene un problema, es un fugitivo dentro del Imperio Romano. Y Pablo tiene otro problema, tiene que mediar entre los dos porque los dos son creyentes. Por otro lado, hay un problema que plantea que es un problema social. De esto hemos hablado, la práctica de la esclavitud. La importancia económica del esclavo en el Imperio Romano, la denigración de la persona que significa la esclavitud. Ese es un problema social, es un problema de la sociedad. Pero hay un problema también eclesiástico, un problema para la Iglesia. Los cristianos tienen que afrontar ese tema, tienen que afrontar el tema de la esclavitud. Tienen que establecer un principio ético, es decir, cómo nos vamos a manejar dentro de esta sociedad, pero tienen también que cuidarse de no provocar una masacre, porque si mañana los cristianos dicen, acá no tiene que haber esclavos porque esto no es de Dios, que es realmente lo que hay que decir, el Imperio Romano masacra a todos los esclavos y a todos los cristianos. Es decir, es muy complejo este problema, y por otro lado, esto ya lo hemos desarrollado, por otro lado, plantea un problema espiritual. Y hoy quiero comenzar a desarrollar cuál es el problema espiritual que plantea. El cristianismo fue revolucionario, es revolucionario todavía hoy. Predicó una nueva relación entre los hombres que no existía y que no existe hasta el día de hoy. Y lo sigue predicando. Como creación de Dios, todos llevamos la imagen de Dios. Este es el principio fundamental de lo que se llama la antropología, la teología antropológica. La teología antropológica es lo que dice la Biblia acerca del hombre como ser, como persona. La primera de las cosas que se dice en la Biblia es que el hombre está hecho a imagen de Dios.
y que todos los hombres están hechos a imagen de Dios, y que todas las mujeres están hechas, porque ahora hay que hacer también la diferenciación esa, a la imagen de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, etcétera, sea señor de todas las cosas. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, que la imagen de Dios está en todos los seres humanos, en todos. Por allí hubo algunos movimientos pequeños, gracias a Dios, cristianos, que incluso llegaron aquí a la Argentina, que decían que la mujer está en un estado, los dones de la mujer, los dones que recibe la mujer son diferentes a los del hombre, que está en un estado de inferioridad. Bueno, esto es una barbaridad, ¿no? Hay diferentes oficios, pero no se la puede considerar inferior como la consideraban ellos, ¿no? Como un ser inferior dentro de la creación. Acá dice que los dos llevan la imagen de Dios. Y Dios dice imagen y semejanza. ¿Qué significa imagen y semejanza de Dios? Dios es espíritu y el hombre no es espíritu en sí. El hombre tiene cuerpo, Dios no tiene cuerpo. El hombre es imagen de Dios porque, en primer lugar, porque es un ser libre. Dios es un ser libre y el hombre es libre, elige. Porque es moralmente responsable de lo que hace. Porque es consciente de sí mismo. El perro no es consciente de sí mismo. No es consciente de que existe. Nosotros somos conscientes de que existimos. Nosotros nos pensamos a nosotros mismos. Los animales no se piensan a sí mismos. El hombre es capaz de comunicarse con su creador y de transmitir todos sus sentimientos al prójimo, cosa que no sucede en otros estadios de la creación. Y está puesto por encima de la creación como representante de Dios para fructificar y multiplicarse, ¿no? Quiere decir que todas estas características que nos hacen diferentes, el hecho de que somos libres, el hecho de que elegimos, el hecho de que no tenemos como los animales un instinto fatal, sino que nosotros tenemos impulsos pero los podemos dominar, quiere decir que eso nos da una característica especial. ¿Qué nos hace? Porque somos un cuerpo biológico, nos acerca más al animal, ¿no es cierto? Pero porque somos libres y tenemos un alma y un espíritu, nos acerca a Dios. Quiere decir que estamos allí. Somos seres espirituales y nos podemos conectar con el Creador. A través de la oración nos conectamos con el Creador. Esto no lo pueden hacer los otros seres de la creación. Quiere decir que el hombre es un ser muy, muy particular, que lleva esta característica y Dios se la dio a todos los hombres, por lo tanto los hizo a todos iguales. Todos tenemos la capacidad de elegir entre el bien y el mal. No es la sociedad la que nos marca, somos nosotros los que decidimos. Y hay que tener cuidado porque esta es la característica que Dios le da al hombre. Hoy hay tendencias que se alejan del cristianismo para decir, es la sociedad la que hace el mal. Entonces cuando alguien mata a otra persona tenemos la culpa todos. No tenemos la culpa todos. Él eligió eso porque todos vivimos en la misma sociedad y no estamos ni matando ni robando. Entonces esta es la responsabilidad personal que tenemos. Ahora, esto tiene una contra muy grande, que hay que subrayarla también, que es que en medio de este ser que Dios creó, que es el hombre, con todas estas características, aparece el pecado y el mal, allí en el Edén, que en alguna forma oscurecen y embarran en el ser humano la imagen de Dios. Fíjense que en los primeros capítulos de Génesis se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Pero cuando ustedes llegan al capítulo 5 de Génesis, en el capítulo 5 de Génesis, después del pecado, se habla de que Adán engendra hijos y se dice
que fueron engendrados a su semejanza. ¿Qué quiere decir esto de que fue engendrado a su semejanza? Dice, vivió allá 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Quiere decir que recibió de Dios la imagen de Dios y él le añadió el tema del pecado, y el hijo nace a semejanza no de lo que Dios hizo, sino a semejanza de lo que el Padre también hizo. Por eso somos pecadores. Es decir, que la imagen de Dios primera se enturbia por el pecado, no deja de estar, pero no es la imagen primera que Dios hizo. ¿Por qué digo que no deja de estar? Porque cuando ustedes llegan al capítulo 9 del libro de Génesis, en el capítulo 9 dice, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada en la ley de Noé. Dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Lo que quiere decir que persiste el hecho de la imagen de Dios, pero esa imagen no tiene la pureza del principio, porque se metió en medio del pecado. Quiere decir que todos somos criaturas de Dios, sin diferencias de raza. Se están aboliendo todas las diferencias externas que nosotros ponemos, porque todos los seres humanos son iguales ante Dios y tienen los mismos derechos. Ahora, ese ser que enturbió la imagen de Dios por el pecado es el que crea los desniveles, el que crea los problemas, el que crea las barreras, el que crea las diferencias. En Eclesiastés dice Salomón, he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Quiere decir, Dios hizo esto y los hombres buscaron irse por otro camino. Quiere decir, Dios lo hizo a imagen y semejanza y Él enturbió y oscureció la imagen de Dios. No desaparece la imagen de Dios. Por eso se dice, en tiempos de Noé, después del diluvio, se dice, cuidado con tocar a otro hombre y con matarlo, porque el hombre es imagen de Dios. Pero lógicamente que este hombre afectado por el pecado crea la esclavitud, crea el racismo, el nacionalismo, las discriminaciones, las divisiones sociales, los problemas de género. Esto lo crea el hombre, lo crea el enturbiamiento de la mente del hombre por el pecado, va creando todas estas cosas. La esclavitud, ¿qué es? Que yo someto al otro y lo pongo a mi servicio y lo uso como herramienta. Esto no es lo que Dios estableció en el principio. El racismo, que yo creo que cierto color de piel es más inteligente y más capaz que el que tiene otro color de piel, que algunas razas son superiores y otras son inferiores. Esto lo creamos nosotros. Y bastante problema, porque nosotros somos civilizados y todo lo demás, pero el racismo hizo estragos en el siglo pasado y sigue haciendo estragos en este siglo. Recuerden ustedes que Hitler quería ser la superraza y creía en la pureza aria. Él llegó a meterse dentro de la iglesia y si los pastores tenían que ser arios, los demás tenían que escucharlos a ellos. ¿Te das cuenta? El racismo sigue estando. Los nacionalismos. Una cosa es la identidad nacional, que yo la defiendo, cada uno tiene su identidad como nación, y otra cosa es el nacionalismo. El nacionalismo es el que cree que yo, porque soy argentino, soy superior al boliviano, que es boliviano. Eso es nacionalismo. Soy superior al paraguayo porque es paraguayo. Y nosotros tenemos ese tipo de racismo. Basta ver la forma despectiva en que hablamos de todos los pueblos que están alrededor y los sobrenombres que le hemos puesto a todos, para que veamos que realmente somos un pueblo racista. Dice, no, nosotros, yo escucho por ejemplo así, nosotros no tenemos el problema de los negros de Estados Unidos. Sí, porque no tenemos negros. No porque no seamos racistas. No porque no seamos racistas. Todas estas cosas, las divisiones sociales, los problemas de género, son formas de perversión de lo que Dios ha hecho. La obra de Jesucristo produce un cambio en la persona, establece nuevas formas de relación de acuerdo a la igualdad que Dios creó.
Es decir, que recupero la visión del principio. Pero para que se establezca esta nueva relación, solamente puede darse si la gracia de Dios entra en el corazón del hombre. Si no toca el corazón del hombre la gracia de Dios, no podemos salir de esto. Quiere decir que ya tratar de imponer ciertas cosas a una sociedad que no es cristiana, a pesar de que se llame cristiana y todo lo demás, pero no es cristiana en sus convicciones profundas, es imposible. Es imposible. Para que Filemón aceptara a Onésimo, se necesitaba un cambio de corazón, abandonar la vieja manera de vivir que recibimos por herencia, para vivir una nueva forma de vida en Cristo. Entonces ese es el problema que siempre han tenido los cristianos verdaderos, ¿no es cierto? Que han tenido que luchar contra el racismo, que han tenido que luchar contra los nacionalismos, que han tenido que luchar contra las discriminaciones, siempre han tenido que luchar en todas partes. En todas partes. Onésimo era un esclavo. Solamente la gracia de Dios podía cambiar el corazón de Filemón y de Onésimo, como para que esa división que venía desde sus ancestros, desde sus padres, pudiera romperse. Onésimo era un esclavo y se escapó como esclavo. Y Pablo lo envía como esclavo también. Lo envía como esclavo. Es decir, él se da cuenta que él no puede imponerle a Onésimo algo, sino que él tiene que hacerlo por su convicción cristiana. Entonces dice, en otro tiempo, Onésimo, fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Le está diciendo, hubo un cambio. Y porque hay un cambio, hay que establecer otra relación. Tal vez Onésimo se apartó de ti por algún tiempo para que ahora lo tengas para siempre, no ya como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Es decir, la gracia de Dios tiene que romper eso, le está diciendo, tiene que romper eso. La conversión a Cristo, la conversión, produce un cambio espiritual. Pero ese cambio afecta a toda la persona. Es una obra de la gracia que cambia a la persona por medio del nuevo nacimiento. Pablo señala prácticamente ese cambio. Él dice, en otro tiempo Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Dice, algo cambió en él. Y noten que él no dice él, antes no creía y ahora cree, que es como nosotros a veces medimos la fe. Pablo dice, no, antes era un inútil y ahora es útil. Está diciendo, hay un fruto visible de la gracia de Dios. Hay un fruto visible de la gracia de Dios. Es un cambio que se produce en la actitud laboral. Te era inútil en el trabajo, ahora es útil. Quiere decir que la gracia no solamente me afecta en la parte espiritual, porque a veces nosotros queremos dividir el asunto, sino que me tiene que afectar en todo sentido. Me tiene que afectar en la parte espiritual y me tiene que afectar también en la parte laboral. ¿Por qué? Porque antes era un inútil trabajando, era un inútil. Pero ahora se compromete con Cristo y ese compromiso con Cristo hace que tenga que estar comprometido en una forma distinta en su trabajo, en su familia y en la sociedad. Y un cristiano, si es tocado por la gracia de Dios, tiene que ser distinto en su vida laboral, en su vida familiar y en su vida social. Tiene que ser distinto. No puedo seguir trayendo lo mismo, porque la gracia no es que me cambie una forma de pensar nada más, me tiene que cambiar una forma de vivir. Pablo invita a Filemón a admitir que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto que él escribe en la segunda carta a los Corintios es lo que le está tratando de enseñar a Filemón.
que él tiene que pensar de Onésimo que si está en Cristo es una nueva persona. Y le está dando la prueba. Era un inútil, no dice fue bueno, y no, era un inútil, ahora es útil porque la gracia de Dios lo tocó. ¿Qué espera de Filemón? Que la obra de la gracia de Dios, que en la obra de la gracia de Dios actúa en Filemón para que cumpla el ministerio de la reconciliación, para que se reconcilie, admitiendo que Onésimo es una nueva criatura en Cristo y su conducta está regida ahora por el Señor. Se va a producir un encuentro. Filemón tiene que tratar ahora a Onésimo como Cristo lo habría tratado a Onésimo. Eso no significa que debe ser tolerante ni que acepte cualquier conducta, que tampoco significa que no debía ser exigente en el trabajo. Significa que tiene que tratarlo no como un objeto, sino como una persona. Esto es distinto. Lo tiene que tratar como una persona. En su trabajo le seguirá exigiendo como siempre. No va a ser más tolerante con él porque es cristiano que con los otros esclavos que no son cristianos. Pero él tiene que entender que está frente a una persona. Onésimo va a servir a Filemón, por el otro lado, como a Cristo, poniendo toda dedicación y manteniendo el respeto, dejando las viejas costumbres, siendo útil a su amo. Es decir, esto es lo que tiene que cambiar. Esto es lo que tiene que cambiar. Yo estaba conversando hace unos días con un empresario local de aquí de la zona. Tomaba señoritas para su negocio, un sector de su negocio lo atienden señoritas. Entonces tomaban chicas para atender el negocio. Las entrenaba en el trabajo, les enseñaba, porque las tomaba sin ninguna experiencia. Las enseñaba todo el trabajo, las formaba, las tomaba legalmente, no en negro, pagando lo que marcaban los convenios y pagándole todas las cargas sociales. Quiere decir que para una chica que no tiene, que recién empieza, que alguien venga, la tome, la entrene, la forme, la tome, nosotros decimos en blanco, como se debe tomar oficialmente. Esto del negro es un invento pernicioso para la sociedad, que lo practica aún el Estado, porque el Estado también paga en negro. Creo que es el único país en el mundo donde sucede eso, ¿no? Era una ventaja para esta señorita. Y entonces empieza a tomar. Y me contaba él. Dice, tomé a una señorita en estas condiciones, al mes sale con licencia médica. ¿Por qué? Porque tiene un ataque de pánico. Ataque de pánico. Esto es una novedad, ¿vieron? Ahora hay ataque de pánico. Ataque de pánico. Significa que no se adapta uno a la realidad, que tiene miedos, nada más que eso, tiene miedo. El médico dijo que no trabaje. Yo digo, cuando los soldados van a la guerra, ahí sí tienen pánico, pero a nadie lo eximen de estar en el frente de batalla porque tiene un ataque de pánico. Este es un verso de una sociedad que está cada vez más débil y que no sabe lo que es la templanza, y no sabe lo que es la obligación, y no sabe lo que es el trabajo. Le agarró ataque de pánico, le dieron un mes de licencia, al mes se la renovaron, así 6 meses. Dice, trabajó un mes, se la renovaron 6 meses, yo estuve pagando las cargas sociales y todo lo demás. A los 6 meses vuelve. Esa chica en su vida había trabajado solamente un mes y 6 meses había cobrado sin trabajar. El médico se ve que acá había, como él me dice, acá había un arreglo. Y cuando yo me puse a protestar y empecé a pedir una junta médica, entonces inmediatamente ya está bien que vaya a trabajar. Llegó, lo primero que empezó a buscar es quién podía ayudarla para tomar otros 6 meses de vacaciones. Dice, y empezó a explicarle a las demás empleadas cómo tenían que hacer para quedarse en su casa y cobrar. Entonces dice, junté todo, pagué la indemnización y la eché a la calle. Bueno, la despidió. ¿Por qué? Porque indudablemente tiene todas las mañas de la vieja naturaleza. Ahora, nosotros somos cristianos,
Y como cristiano yo tengo que aprender esto. Y tengo que vivir esto. Tengo que aprender esto y vivir esto. No puedo vivir en eso. Sí, pero la mayoría lo hace. Perfecto que la mayoría lo hace, pero un cristiano no puede hacerlo. Hay muchas cosas que hacen la mayoría que uno no puede hacer. La sociedad está yendo a esto. Está yendo a esto. Es terrible, pero se está yendo a esto. Ahora, ¿los cristianos vamos a hacer esto? Yo siempre estuve a favor de que en los momentos críticos una sociedad tiene que ayudar al pobre. Claro que tiene que ayudar al pobre. Pero tiene que darle trabajo para que trabaje. Porque no puede ser que unos pocos trabajen y unos muchos estén viviendo de lo que trabajan otros. Yo paso frente a los bancos que se dedican a los jubilados, hoy veo cada vez más gente joven allí, de 18, 19, 20 años, 22 años, 25 años, que está haciendo la cola. Pero resulta que voy a las obras donde se está trabajando y veo que los que están trabajando son todos paraguayos, ellos consiguen trabajo. Vaya a las quintas y son todos bolivianos, ellos consiguen trabajo. ¿Qué pasa que los argentinos necesitan planes y no tienen trabajo? Ahora usted dice, bueno, si a mí me dan un plan... No, pare. ¿Usted es un cristiano? Sí. Usted tiene que saber que el que no trabaja no tiene que comer. Lo dice la palabra de Dios. Que no trabaja, que no coma. Que no trabaja, que no coma. Ahora, hay momentos críticos en la sociedad, grandes desocupaciones, entonces atendemos, pero no eternamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que está tratando de buscar cómo tengo... Yo lo he visto, esto no es algo que me contaron, es algo que he visto. Estar yo haciendo trámites para mis padres cuando vivían en el ANSES y ver gente joven que va y decir, mire, tengo 18 años, ¿qué planes de trabajo, qué planes de sociales hay para esto? Porque, ¿y usted quién es? Y empezaron hasta que, me acuerdo que una vez la señora dijo, no, pero para usted no hay ningún plan social. Pero están yendo para que otro que trabaja les pague a ellos. Ahora, tengo miedo de que algunos cristianos también estén haciendo esto. Tengo miedo de que esté pasando eso. Entonces, como cristianos no podemos seguir ese camino. Pedro dice en su carta, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Fuisteis rescatados. Rescatado quiere decir que hemos sido comprados y sacados de eso para que vivamos en una forma diferente. Eso es ser cristiano, vivir en una forma diferente. Rescatado quiere decir que se pagó un precio, y él dice, se pagó el precio de la sangre de Cristo para que ustedes sean diferentes, para que no estén en esto. Y esta es la base del testimonio, porque dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir, es decir, hay una vieja manera de vivir, que es la que recibimos por herencia de nuestros padres, dice, pero hay una buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Los cristianos eran diferentes, no participaban de la decadencia, de los desórdenes morales, de la ignorancia espiritual, de las carencias éticas. Tenían que mantener una buena manera de vivir. Habían recibido de sus padres una manera de vivir, una forma de vivir. Criados en el desorden de la cultura, como nosotros también hemos sido criados en el desorden de la cultura. Ahora son convocados a una nueva manera de vivir. ¿Qué hacemos frente a la cultura? Mantener una conducta correcta, tener un testimonio santo, vuestras buenas obras, obras buenas y bellas, porque la palabra que usa Pedro implica tanto bondad como belleza. Usted sabe que la buena obra luce su belleza. Él dice, tienen que obrar en tal forma que se luzca la belleza. Obras buenas y bellas que causen agrado y admiración.
Esto es lo que se espera de un cristiano. Esto es lo que está tratando de sacar Pablo cuando le habla a Filemón. No lo hace compulsivamente, no lo está obligando, pero está apelando a que entienda que es la gracia de Dios. Y es la responsabilidad que él tiene como cristiano de mostrar la gracia de Dios en su propia vida. Onésimo era una obra de la gracia de Dios. ¿Y por qué era una obra de la gracia de Dios? Porque había sido un inútil y ahora era útil. No porque antes creía en una forma y ahora cree distinto, porque antes no iba los domingos a la iglesia y ahora va a la iglesia, porque antes no cantaba himnos y ahora canta himnos, porque antes no leía la Biblia y ahora lleva siempre una Biblia con él. No por eso. Dice, miren, él antes era un inútil y ahora es útil. ¿Se da cuenta usted que lo está poniendo en términos prácticos? Que la gracia hay que ponerla en términos prácticos, que no hay que ponerla en términos teóricos simplemente. Entonces, Pablo, que le habla de la gracia de Dios en Onésimo, le está diciendo, hay pruebas de la gracia de Dios. Y no le dice, viene todos los domingos a las reuniones. Le dice, no, era un inútil y ahora es una persona útil. Es una persona útil. Es decir, hubo una transformación en su conducta. En su conducta laboral hubo una transformación. Es la gracia de Dios que tomó a un inútil y ahora lo transforma en una persona útil. Por eso, es que te estoy pidiendo que actúes también como cristiano. Que actúes también como cristiano. Ahora, esta es la primera parte de lo espiritual. Queda otra parte, que es muy importante, muy importante. No se vayan solamente con esto. Hay más acá. Vamos a mirar en la Biblia. ¿Qué significa esto de nueva criatura es? ¿Qué significa? ¿Qué significa las cosas viejas pasaron? ¿Qué significa? ¿Cuál es el alcance que esto tiene? Que creo que es el otro gran mensaje que deja la carta a Filemón. Pero llevemos por hoy esto. La gracia de Dios hace que los inútiles sean útiles. Si quieren resumir todo lo que hemos dicho, es eso. La gracia de Dios hace que los inútiles sean útiles. Que los cristianos vivan diferente y sean diferentes. Que yo cuando tengo un cristiano no necesito vigilarlo, porque él trabaja no mirando al ojo humano que lo mira, sino mirando al ojo de Dios que lo está mirando. Esto es la base del testimonio cristiano y es lo que Pablo está subrayando en esta carta. Oremos al Señor. Señor, te rogamos esta noche que podamos tener luz en nuestro corazón por tu palabra, para entender qué significa la obra de la gracia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Quisiéramos, Señor, llevarnos la reflexión de tu palabra en nuestro corazón esta noche para aplicarla a nuestra propia realidad. Y, Señor, te rogamos que cada uno de nosotros pueda ser como este hombre Onésimo, útil en el lugar en que está, útil, que las buenas obras de los cristianos realmente se vean. Bendícenos, Señor, para que nada arrebate tu palabra esta noche de nuestro corazón y que la paz tuya gobierne hoy nuestros corazones y recibe, Señor, nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.